14 minutos. ADN. Ya, para quienes nos ven a través de nuestra señal de video en adn.cl, habrán notado que ingresa aquí saludando y lo tenemos en los estudios de Radio ADN y agradecemos además su presencia porque entiendo que se vino entre medio del taco al ministro de Vivienda y Urbanismo, Carlos Montes. Ministro, muchísimas gracias por acompañarnos. ¿Cómo está? Muy buenos días. Muy bien, muchas gracias a ustedes. No es necesario los audífonos. ¿No son necesarios? No es necesario. No. Los audífonos es para que nos den instrucciones. Usted se escucha. Oiga, ministro, hay hartas cosas que conversar con usted. Ha terminado hace algunas horas nomás la visita del presidente de Alemania a Chile. En ese contexto, el presidente chileno Gabriel Boric agradeció la colaboración de ese país en un anuncio que usted con el ministro de Justicia hicieron el lunes, que es la expropiación de los terrenos de Colonia Dignidad para que pasen a ser un sitio de memoria y reflexión. Vamos a estar conversando sobre las reacciones que eso ha generado, pero vamos al detalle, en términos, por ejemplo, de los plazos. ¿Cuándo y cómo parte esta expropiación? Bueno, en primer lugar, esto parte por una decisión del presidente que planteó en su discurso, el último discurso presidencial, y nosotros hemos estado trabajando y ahora estamos en la etapa del decreto expropiatorio, ¿no? Y el decreto expropiatorio debería salir dentro de las próximas semanas y ahí empieza todo el proceso de financiarlo y de ejecutarlo. Yo creo que esto debería estar listo en los próximos 2 o 3 meses. Y de las 7.000 hectáreas, entiendo, de Villa Baviera, la antigua Colonia Dignidad, son 117 hectáreas, que básicamente son las zonas donde estaba la casa de Schaeffer, el hospital, algunos caminos. Había un polígono predefinido de memoria. 5 áreas, digamos, que tienen relación con la desaparición. Y solo son las 116,8 hectáreas, tal como usted señala, y hasta el momento eso está ya muy bien especificado y estamos aplicando el mismo proceso judicial que se aplicó en Irán, en Benda Sexy, en ese lugar. Ya. Oiga, lo que pasa es lo siguiente: quien encabeza esto, quien dirige esto, es el ministro de Justicia. Nosotros apoyamos porque tenemos facultades expropiatorias a partir de un mandato de bienes nacionales. Ya. Y en eso estamos ya. Entonces están los 3 ministerios organizados, coordinados para sacar esto cuanto antes. Y esto en colaboración, entiendo, también con el gobierno alemán. Por eso la visita de Steinmeier. Pero hay dudas, ministro, en los detalles siempre, ¿no? Primero, ¿cuánto dinero está involucrado? ¿Cuánto se paga? ¿Y a quién se le paga? Porque los actuales residentes de Villa Baviera dicen acá se le va a pagar a los herederos de quienes fueron parte de estas torturas, a los antiguos dueños, los antiguos jerarcas de Colonia Dignidad. ¿Cuánto se le paga? ¿A quién se le paga? Mire, hasta el momento el pago es a las 5 inmobiliarias que son dueñas de este sector, porque estas son empresas. ¿Qué va a ocurrir con aquellos que tienen situaciones judiciales pendientes, distintos? Eso es un tema que se está evaluando en justicia, ¿ya? Quiero ser bien preciso. Respecto al valor mismo, estamos acotándolo. En todo caso, quiero decirle que las expropiaciones, que el Ministerio de la Vivienda hace permanentemente expropiaciones, sí. Hay algunas que son en acuerdo expropiatorio con la contraparte, otros son impuestos. Nosotros, en definitiva, tenemos facultades para determinar el precio. Lo basamos en las tasaciones, pero no exactamente ninguna tasación, sino que hay ahí nosotros ya tenemos hechos los cálculos, pero no queremos dar cifras hasta el momento, hasta no tener algo más definitivo. ¿Y qué pasa, con las personas que viven en estos terrenos expropiados? Porque dicen que ellos también se sienten víctimas de trabajo esclavo, sí. Víctimas de abusos también bajo el régimen de Schaeffer en su momento. Los que actualmente viven están hoy día vinculados a derechos humanos por el Ministerio de Justicia, que están viendo las distintas situaciones y distintas alternativas. Yo no quiero, pero está viéndolo justicia. Respecto a cómo se va a administrar posteriormente, todo indica que va a ser una fundación, corporación de esa naturaleza, que va a ser seguramente público-privada, y eso está en proceso de constitución. Ya, pero lo que dicen estos habitantes que enviaron una carta al presidente Gabriel Boric, más allá de lo que plantea Mauricio de que ellos también son víctimas de lo que pasó en la colonia, es que no han sido en ningún momento contactados por ninguno de los 3 ministerios que está siendo parte de este proceso, y básicamente lo que plantean es que ¿dónde van a vivir? No solo dónde van los recursos, a quién se le paga, o resaltar su condición de víctima, sino que dicen, ¿qué va a pasar con nosotros? ¿Dónde vamos a vivir?
Mire, nosotros, para ser claro, como Ministerio de la Vivienda apoyamos al Ministerio de Justicia. En eso, que aquí tiene que haber un ministerio que hace cabeza y toma las relaciones. Perfecto. Y las opciones fundamentales para que no haya descoordinaciones. Y respecto a las familias que están ahí, ya eso está en manos de Derechos Humanos, del equipo de Derechos Humanos del Ministerio de Justicia, conversando con cada una de las situaciones para ver. Pero entendemos que es un desafío, hay que resolver ese problema. No es que haya que eludirlo, hay que resolver, como también el de la administración posterior. Porque el gran problema con los sitios de memoria es cómo se administran después. De hecho, ahí hay una gran desconfianza de las agrupaciones, digamos, ¿no? Que han planteado que en otros lugares también ha pasado que se crea el sitio de memoria y después los recursos no llegan, no se sostienen y terminan cosas como no debieron haber terminado, digamos. Bueno, esto tiene bastante que ver con el tipo de entidad que se va a crear para administrarlo posteriormente, este ente público-privado. Y lo óptimo sería que fuera con una base de financiamiento que ni siquiera fuera presupuestario. A mí me tocó muchos años en el Parlamento, año a año, que era la discusión del financiamiento, no, de incluso el Museo de la Memoria, de distintas entidades. Y lo ideal es que quedara expresado en una ley. Pero eso tiene que verse porque hay un tiempo. El Ministerio de Vivienda llega hasta el decreto expropiatorio y la tasación y el valor de los terrenos. Y todo el proceso expropiatorio. Hay distintas medidas administrativas, hay que hacer muchas cosas, pero todo el proceso expropiatorio, efectivamente. Hay que precisar cada sector, las fronteras, que sí, por cada uno de los lados. En fin, hay un conjunto de cosas muy técnicas que le corresponden al ministerio. ¿El proceso debiera completarse en este gobierno? Va a completarse en este gobierno de todas maneras. Pero en los próximos meses nosotros queremos que sea. Esto lo podemos hacer muy rápido, o sea, hoy día tenemos que ver el financiamiento, fundamentalmente. Ya es que el presidente Boric, cuando recibió al presidente Steinmeier de Alemania, hablaba de 2 años, digamos, que lo invitaba de aquí a 2 años, cuando se creara este sitio de memoria, y de aquí a 2 años va a haber otro gobierno, eventualmente de otro signo. Mire, yo no vi eso los 2 años, en todo caso, lo que yo puedo decir que el acto expropiatorio, o sea, que esto pasa a ser de otra identidad, el decreto, y que se propia, o sea, ya queda en manos, por las leyes expropiatorias, queda en manos de quien la declara con las facultades legales correspondientes. Eso va a quedar listo pronto. Ya. Ministro, quiero saltar rápidamente a otro tema, tenemos hartos pendientes, pero ¿dónde vamos a vivir? Que decían ahí los actuales colonos de Villa Baviera, es una pregunta que hoy día se hacen muchos chilenos y chilenas, digamos, ¿dónde vamos a vivir? Y está toda esta situación de tomas, hemos visto lo que ha ocurrido con San Antonio, se le ha preguntado mucho respecto de la fórmula de solución que se le encontró a estas más de 4.000 familias, y usted ha dicho que todo esto no debiera incentivar la irresponsabilidad, pero ¿qué se le dice después de todo lo ocurrido en San Antonio a todas aquellas familias que siguen ahorrando, que siguen esperando para su vivienda social, para su subsidio, cuando ven que autoridades como usted se apuran y logran encontrar una alternativa de solución para familias que en definitiva se tomaron irregularmente un terreno? Y ellos siguen ahorrando y siguen esperando, mucho más de los 5 años que han estado en toma las familias de San Antonio. Mire, aquí en primer lugar hay que asumir que este es un problema nacional que se produjo y se agudizó en el periodo que Chile más creció. Eso primero hay que lugar, o sea, hay que preguntarse por qué se produjo, porque eso es lo básico para resolverlo. Hay familias que están sin casa y familias que están en toma y sin casa, digamos, están ahí mientras tanto. ¿Qué estamos haciendo nosotros? La prioridad está en las familias sin casa. Solo en Valparaíso ya hemos entregado 18.000 viviendas. O sea, no es porque no tengan soluciones. En San Antonio llevamos alrededor de 1.000. O sea, en otro programa, dentro del conducto regular. La realidad es que tenemos 1.432 campamentos y 50 aproximadamente que están con órdenes judiciales de desalojo. Nosotros es una realidad social que tenemos que asumir. En este caso, un gran campamento. Lo que buscamos es una solución que asuma los problemas que usted señala. ¿Qué significa esto? Que para que las familias entren al conducto regular deben comprar el terreno. Eso es. O sea, ellos van a comprar el terreno. Teniendo el terreno van a postular urbanización primero y después, eventualmente, los que lo necesitan, a construcción de vivienda. O sea, pero es que queda la idea de que el gobierno terminó encontrando una solución para gente que se saltó la fila. Sí, pero lo que pasa es que la solución no es de vivienda. La solución es a un problema, a un conflicto que hay entre las familias que se lo tomaron y las familias y los propietarios. Ese conflicto se encuentra una solución para evitar una crisis social provocada por un desalojo. O sea, eso es la realidad. Respecto a si esto le soluciona el problema de vivienda antes que al resto de los vecinos de San Antonio que están postulando, bueno, eso vamos a verlo. Nosotros creemos de que esto no va a ser corto, la etapa posterior de urbanización. Imagínense lo que significa urbanizar con esta cantidad de familias, 4.000 familias en el terreno. O sea, son procesos bien complejos y tienen que postular a eso, y en la medida que en la postulación se tengan preferencia van a hacerlo. Yo no creo...
O sea, aquí hay una situación de una crisis social en vivienda que tenemos que asumirla como tal, que requiere medida excepcional. Esto no significa no seguir trabajando fuertemente para completar las 260.000 viviendas que nos planteó el presidente Gabriel Boric para este periodo de gobierno. Eso esperamos completarlo y estamos trabajando todos los días y fuertemente para lograrlo. Llevamos 181.000 viviendas a nivel nacional, tenemos 126.000 en construcción además y esperamos poder llegar a cumplir esta meta o lo más cerca de esta meta. Ministro, usted como que ha enfatizado harto es que van a ser los propios habitantes de ese terreno los que van a tener que comprarlos, hacerse cargo de eso y después empezar a participar del proceso como cualquier otra persona en el tema de los subsidios, etcétera. Pero la sensación que sí puede quedar es que tómense el terreno y después buscamos la solución. Porque acá en el fondo se consiguió un acuerdo con los dueños para extender los plazos, pero no se han cerrado ninguna de las fórmulas, digamos, ¿no? Por lo pronto los dueños están pidiendo también que aquí haya una garantía del Estado por alguna de las vías, y hay quienes dicen, bueno, el Estado va a terminar de alguna manera también solucionando ese asunto. ¿Cómo nos hacemos cargo de esa sensación o de ese precedente que se puede Todo eso son cuestiones que están en esta comisión técnica que tiene que evaluar y ver. No, porque aquí no se ha fijado el precio, no se ha fijado... O sea, el mayor problema real es el precio. Porque el precio que plantean los propietarios es muy alto y que no guarda relación con el valor del terreno y con la situación en que se encontraba el terreno en el momento de la toma. ¿No guarda relación con el...? Está muy por encima de eso. O sea, ¿está sobreestimado el valor por parte de los dueños? Bueno, pero eso es propio de los procesos expropiatorios normalmente y por eso que tenemos que hacer toda esta... Aquí no va a haber expropiación, esperamos que haya un acuerdo. Ya, y esta sensación que puede quedar de tomémonos el terreno y después busquemos la solución, incluso con intervención en algún minuto del Estado. Mírenlo de otro lado. Aquí hay una serie, sobre todo una cultura migrante, que es tomar un terreno y ahí van a quedar. Esa es la cultura migrante de toda América Latina. Chile es distinto en algunos sentidos. Bueno, ahora van a saber que quien toma un terreno tiene que pasar por un periodo que va a tener que pagar. O sea, no, u otra fórmula que se encuentre en el camino, pero que esto no es por el hecho de tomárselo por una necesidad. Yo no creo que los que se toman, la gran mayoría de los que se toman no es por un tema de abusadores, por cierta necesidad que tienen. Familias que por distintas razones no logran financiar un arriendo, que no logran seguir de allegado, por distintas razones. Incluso muchos conflictos familiares, distintas. Bueno, entonces nosotros lo que estamos dejando muy en claro que aquí esto es con responsabilidad. Quien hace esto tiene responsabilidad. Y esto seguramente, y lo hemos visto ya, en otros campamentos, en otras tomas que ahí se empieza a tomar en cuenta. Y los migrantes empiezan a saber que esto no es como es en otros lados. Hay países donde los migrantes consideran que no hay Estado. Los haitianos, hablar de Estado es como una rareza, porque tienen otra cultura, otra historia. Entonces nosotros tenemos que enseñar a los migrantes y también a los chilenos. Quien lo hace tiene que asumir responsabilidad. Pero, ministro Montes, ¿esto no sienta un precedente? O sea, no solo para las personas que hoy día están en toma en otros sectores del país, sino que también para los propietarios de esos terrenos. Los propietarios de esos terrenos no podrán llegar y eventualmente hasta judicializar y exigir que el gobierno interceda y que también sirva de garante para dar una solución a la toma en Arica, a la toma en los lagos, a la toma en otros sectores del país. O sea, el gobierno lo que hace es crear condiciones para que una entidad financiera les preste a ellos. Eso es. Aquí va a haber en primer lugar una hipoteca de los terrenos propiedad de las personas que lo compran, en primer lugar. En segundo lugar, los dueños dicen, bueno, ¿cómo yo tengo certeza que me van a pagar? Nosotros esperamos que la garantía sea especialmente respecto al banco, porque el banco le va a pagar a los propietarios. Todo esto está en proceso, ¿no? Entonces, yo le pediría que lo miráramos de otro lado. Pero no se sienta precedente, dice usted. O sea, hay un precedente, pero puede ser un precedente positivo, no todo solamente negativo. Positivo en términos, en primer lugar, de que hay responsabilidad de quien lo toma. Segundo, que se encuentra una línea de solución institucional para una crisis como es el hecho de que tengamos 1.432 tomas a lo largo del país. Aquí esto no queda en el aire, sí, porque esto viene de antes, ocurrió gran parte de las personas que están en toma en Chile vienen del gobierno anterior y de los gobiernos anteriores. Entonces, la responsabilidad de la sociedad no es solo del Estado, de la sociedad. ¿Por qué en Chile, cuando Chile más creció, cuando se construyen casas carísimas, cuando se produce esto, es un problema, no sé si me explico, un problema de organización de la sociedad. Aquí podríamos ir a la historia. Aquí, por ejemplo, hubo franquicias tributarias inaceptables en mucho periodo, inaceptables. Logramos en el gobierno del presidente Piñera demostrar, con el informe de la OECD y del Fondo Monetario, que era absurdo estar entregando 2.000, 3.000 millones de dólares anualmente. Eso es lo que se entregaba en franquicias tributarias, incluso a viviendas carísimas. Entonces,
Hay errores que se han cometido también en nuestra historia porque tuvimos capacidad de que esto no ocurriera. Bueno, pero yo quiero una cosa para matizar. El déficit en Estados Unidos, ¿cuál es? Equivalente al nuestro. 12 millones y medio de familias no tienen vivienda en Estados Unidos. Ellos no toman de este tipo toma. Hay mucha gente que está viendo en las calles. Hay otras expresiones del fenómeno en Estados Unidos. En España usted ve todos los días marchas de los jóvenes de distintos segmentos sociales porque no logran acceder a la vivienda. Hay un problema más profundo. Entonces, bueno que en el debate se incorpore el problema más profundo. Que esto tiene que ver con que el suelo hoy día es un componente de los fondos de inversión. O sea, los fondos de inversión también acumulan en esto. Y los chinos acumulan. Y esto es pariente muy cercano del tema de las parcelaciones. Porque también no es porque sí que Chile tenga 350.000 parcelas de agrado hoy día, buena parte de las cuales no están ni ocupadas, responden a inversiones. Inversiones que se van acumulando porque tienen una rentabilidad mayor que los bonos y las acciones. Quiero poner este tema en ese marco porque este es un tema más estructural. Entonces, tratarlo solamente en la coyuntura. Yo he visto mucho los artículos de Carlos Peña, jurídicamente, que son impecables desde el punto de vista jurídico. Pero el problema es que nosotros tenemos que enfrentar con un marco jurídico, enfrentar una crisis social ahí en ciernes que tenemos por la cantidad de todo. Y esto viene desde antes. ¿Por qué no se ha producido esto? ¿Por qué no hemos tenido una crisis mayor? Especialmente porque se ve que se están construyendo hartas viviendas, que se está asumiendo el problema de la vivienda a un ritmo diferente a lo largo del país, pero estamos 181.000 viviendas en 3 años, es bastante. Ministro Carlos Montes, estamos conversando con el ministro de Vivienda y Urbanismo Carlos Montes esta mañana en el ADN. Hoy quería quedarme con el tema de los dueños de los terrenos. ¿Y cuál es su percepción o su opinión en relación a la actuación de ciertas personas que hoy día tienen terrenos tomados? Porque lo planteo a propósito de lo que pasó en La Jarilla. El desalojo en La Jarilla, que finalmente y afortunadamente fue sin incidentes y sin resistencia de los ocupantes. Pero cuando ese procedimiento termina, el delegado presidencial dice: yo no descarto que este terreno pueda volver a ser tomado. Porque aquí hay un dueño, que es el señor Masú, que no cumplió con lo que dictaminó la propia Corte de Apelaciones, que era que tenía que ir al retiro de enseres, la remoción de escombros y fundamentalmente la instalación de una cerca de seguridad para evitar nuevas ocupaciones. ¿Cuál es su opinión en relación a ciertos dueños o la actuación de ciertos dueños de terreno que hoy día están tomados y que terminan siendo un problema como eventualmente el de San Antonio? Voy a hacerlo en términos un poco más generales. A mí me toca hablar permanentemente con los empresarios, con la Cámara de la Construcción, incluso en encuentros de ellos. Yo creo que hay temas nacionales que también son responsabilidad de las empresas. O sea, y más allá de cada caso en particular, sino que en su conjunto. Entonces, ¿qué es lo que hacemos frente a este? ¿Dónde están esas responsabilidades, como en esos términos generales? O sea, la responsabilidad está, en primer lugar, en reconocer el problema, en segundo lugar, en buscar soluciones a los problemas y preguntarnos por qué en Chile se están construyendo menos casas que las que se necesitan, dada la cantidad de familias que se van constituyendo año a año. Eso tiene mucho que ver con el valor del suelo. Bueno, pero esto es otra discusión, es con el valor, la especulación que hay en torno al suelo. Chile no tenía este problema antes porque el suelo jugaba otro rol en el movimiento de la economía. Entonces, yo creo que tenemos que ver cómo mantenemos. ¿Nosotros qué estamos haciendo para eso? Porque nosotros también estamos atacando. Tener vivienda industrializada. Ya, pero su sensación sobre la responsabilidad también de los dueños de algunos terrenos tomados. O sea, esto estuvo desocupado, era un lugar de paseo de todo el mundo mucho tiempo. Se dice que hay gente ¿El de San Antonio? El de San Antonio. Se dice que los llamaron a ocupar el terreno y tienen pruebas y videos, etcétera. En fin, yo no quiero especular con esas cosas. Lo que quiero decir es que cuando hay una gran necesidad y se produce esto y no se reaccionó a tiempo, porque es muy distinto que se hubiera reaccionado al comienzo. El año 2019 es muy distinto, que se reacciona cuando llegan las primeras 1.000 familias, no sé. El problema cuando ya está. Pero este no es un fenómeno de caso a caso, es un fenómeno más general, más nacional, más de todo en ese sentido. Y no puedes mirarlo todo como que no tienen nada que ver, porque opinan una serie de comentaristas como que ellos no tuvieran nada que ver. Los problemas de la sociedad tenemos que asumirlo como sociedad. Entonces, puede que la fórmula nuestra no sea la mejor. No hemos encontrado otra. Y hemos estudiado harto de distintos países cómo han asumido esto. Y creemos que en la medida que se establezca una capacidad de organizar a los que llegan a esto, antes que lleguen, evidente, pero si han llegado ya, si tienen su cooperativa, aquí se nos abre una posibilidad que no hemos tenido hasta ahora. En muchos lados, personas que no están en toma pueden decir: nosotros compramos el terreno y postulamos. Y vamos a crear un nuevo camino para postular a la vivienda regular, ¿me entiendes? Porque tenemos que aumentar mucho la capacidad de... ¿Cómo producimos más vivienda? Que el tema, nosotros creemos de que supone que el presupuesto público, que no suben tanto los componentes, y en tercer lugar que creamos nosotros mecanismos para eso. La vivienda industrializada, por favor, mírenla en esa perspectiva. Los turcos llegaron
llegaron un momento y dijeron masivamente vivienda industrializada de buen estándar, de buena calidad. Nosotros estamos con las primeras 7.300 viviendas en proceso de construcción. Estamos empezando, desarrollando un nuevo sector. Estamos con el banco de suelo, que es otra manera de tener por lo menos cierta reserva de suelo, en lo cual va a tener que intervenir el Estado de distintas maneras, como lo hacía hasta el gobierno de Frei hubo banco de suelo, de hecho. Así todo, ministro, perdón, y lo conversábamos hace unos días acá en ADN con el Premio Nacional de Urbanismo, Sergio Beriswil. Él planteaba, entre otros, ¿no?, que 260.000 viviendas en 4 años es poco, que se debiera retomar el ritmo de 100.000 viviendas al año, como ocurrió bajo el gobierno de Frei Ruiz Tagle, por ejemplo. Sí, son situaciones, no fue Frei Ruiz Tagle, el que lo hizo fue fundamentalmente Elwin. O sea, Elwin tomó una decisión respecto al gran déficit que había en ese momento, producir mucha vivienda de bajo estándar. Esa fue la situación. Y se produjo mucha vivienda y duró 7 años que no hubo esa crisis. Hoy día nosotros tenemos una demanda de mucho mayor estándar que eso. Es muy difícil. Hoy día no se pueden construir viviendas de 34 metros. Estamos construyendo viviendas de 60 metros. Viviendas con envolvente térmica, en un conjunto de otras condiciones, en conjuntos con mucho más espacio, porque ese modelo fue para esa época y hoy día no hay tolerancia y provoca crisis en todos lados. Donde, si usted mira, en fin, no quiero entrar en detalles, pero preguntarle al arquitecto que usted dice qué opina, lo que ocurre en todas esas viviendas que se construyeron en ese tiempo. ¿Cuáles son los fenómenos que están viviendo ahí? Vea la concentración de la violencia intrafamiliar. O sea, hay un tipo de forma de vida que fue producto de una coyuntura en la historia. Bueno, y las emblemáticas casas Copeva en su momento. Pero las casas Copeva es una falla técnica en un elemento, pero esto tiene muchas complejidades. Yo no quiero... en fin, no quiero dar ejemplos. Pero pensando en las campañas que vienen y en las promesas que vienen, debiera ser esta una prioridad y acelerar el ritmo junto con la calidad en la cantidad de viviendas que se crean. El problema es que para acelerar el ritmo no es solo decirlo, sino que es crear condiciones. Cuando nosotros incorporamos la vivienda industrializada, estamos en el banco de suelo, estamos modernizando el sector en distintos procedimientos administrativos y tecnológicos, estamos revisando cómo se financia la vivienda pública, porque resulta que en Chile no tiene cómo financiarse, es solo presupuestariamente la parte pública. En fin, hay un conjunto de elementos, la organización social, cómo participa en el proceso de construcción. Hoy día hay un modelo, estamos tratando de crear nuevas condiciones, porque el modelo que tenemos es un modelo que no permite, porque no hay ni siquiera planificación. ¿Qué hacen los países que resuelven esto? Anticipan la construcción varios años. En Chile había un modelo, incluso hasta Frei, que el Estado decía: yo quiero construir en este sector tanta vivienda. Acá el modelo nuestro es que cada grupo se organice, postula un terreno y a partir de eso pide el subsidio. Entonces se genera bastante distorsión, porque no necesariamente hay una línea de desarrollo consistente con lo de ciudad, porque esto no es solo vivienda, es vivienda, barrio y ciudad. O sea, las cosas tienen que integrarse. Yo creo que nunca pensé que esto es un tema fácil. Yo le diría a todos los candidatos, a todos los que van a ser candidatos, que entiendan de que el problema de la vivienda es un problema de todos, y la responsabilidad es profunda, es estructural, y que en segundo lugar tenemos que tratar de construir esto, responder a esto como un problema nacional y no transformar esto en una gran batalla de unos contra otros. Lo hemos dicho estos 3 años. Hemos hablado con parlamentarios que empiezan a hacer operaciones que tienden a generar divisiones, etcétera, de distintos sectores. Y le hemos dicho que esto requiere unidad, requiere mirarlo con una perspectiva de país. Y lo decimos también para las campañas. Ojalá que esto no se sobrepolitice de mal manera, sino que para echarle la culpa a uno. Nosotros, ¿cuándo ha oído usted que nosotros le echamos la culpa al gobierno anterior, al gobierno de Sebastián Piñera, sobre este tema? Nosotros no lo hemos hecho en todo este periodo. ¿Por qué no lo hemos hecho? Porque sabemos que es un problema bien profundo, que viene de antes y que tiene que ver con cuestiones estructurales. Lo discutimos mucho en el Parlamento, en el gobierno anterior, mucho. Sacamos una ley para que haya un plan de emergencia y lo sacamos por unanimidad en ambas cámaras, y gracias a eso se ha podido hacer el plan. ¿Sí? Entonces requiere una perspectiva más de largo plazo, más responsable. Yo más de alguna vez le he planteado a Belén Matei, con la cual tuvimos este tema metido más de alguna vez en el Parlamento, que nos sentemos a conversar, porque ella puede criticar una fórmula, pero ¿cuál es la alternativa de fórmula? Nosotros estamos abiertos a distintas fórmulas. Le voy a decir, un connotado arquitecto dice: no, yo creo que hay mucho terreno desocupado alrededor de Santiago, haría una operación sitio. Nosotros le dijimos: bueno, hagamos una experiencia, preséntanos ese proyecto. Y la verdad que hasta el día de hoy, después de 2 años y tanto, no lo tenemos. Ministro, por tiempo tenemos que ir cerrando la entrevista, pero ya que estamos hablando de las campañas, usted es un militante histórico del Partido Socialista. Es de esos militantes que se quedó sin candidata tras la negativa que expresó una vez más y ahora definitivamente la expresidenta Michelle Bachelet de competir nuevamente por la Moneda. No le voy a responder en esos temas, pero yo creo que ¿Le sorprendió la respuesta de Michelle Bachelet ayer? Oye, pero primero, creo que era ser candidata a esta altura para ella era algo bien complejo, porque ella no tenía ninguna disposición personal, estaba pensando en el país, y al final llega a la conclusión de que hay que producir alternativas, que hay buena figura, que hay buenos candidatos, entre otros Carolina Toá. Yo creo que eso es su visión, y espero que se meta mucho a la campaña a conversar por todo Chile, porque el problema no son los candidatos. El problema es el programa, las propuestas, cómo se habla, un nuevo caudal, un nuevo curso, de que toda la gente que quiere progresar
progreso en este país se empieza a sentir parte de él. Usted dice que hay buenos candidatos, entre ellos Carolina Toa. ¿En su partido hay buenos candidatos? Porque su partido tiene un mandato del Comité Central que podría eventualmente modificarse, pero hasta ahora es de llevar candidato propio. Hay candidatos. ¿Buenos candidatos? Yo no sé, o sea, yo creo que bueno, si lo mira desde el punto de vista de sus perspectivas electorales, en fin, es más discutible. Si lo mira desde el punto de vista de sus capacidades, bastante gente con más sobradas capacidades, pero yo creo que... Es una decisión que debiera revisar el Comité Central. Ayer lo conversábamos con Paulina Bodanovich, decía, hay que renovar el Comité Central primero y todas las posiciones o todos los escenarios están sobre la mesa. Eventualmente no llevar candidato propio y apoyar, o que el socialismo democrático, para decírselo así, tenga un solo candidato o candidata. Hay mucha gente que espera eso. ¿Usted? Me gustaría también. Que el socialismo democrático tenga una sola candidata. Me gustaría que hubiera la unidad lo más fuerte posible, que le dé más viabilidad al contenido, a la presencia en el país y al resultado final. Pero yo quiero decirle otra cosa. De repente, el debate nuestro está muy centrado en los momentos y en situaciones particulares, y se nos olvida el tremendo enredo en que estamos en el mundo. O sea, con un gobierno como el que hay en Estados Unidos y otros vecinos, lleno de problemas de inseguridad en todo el mundo. La democracia está cuestionada. O sea, se requiere un proyecto de país de carácter distinto. No es solo para ir a pelear con el otro, sino para responder a los grandes temas que hoy día en la civilización nos plantea. Tenemos cambio climático, y perdóneme que el cambio climático no es una cuestión que la miramos de lejos. O sea, vamos a tener por lo menos, se calcula, 80 ciudades con agua, que sube el mar. Son distintas cuestiones que nos obligan a tener un proyecto país distinto, y quien levante un proyecto de esas características va a tener mucho más posibilidades que el hecho de estar hundido en peleas sobre temas muy particulares. Uno oye los medios, lo oye a ustedes y a los políticos y todo, y yo que estaba muy metido en todo esto, necesitamos pasar a otro momento. Y en esa mirada, en ese desafío, usted que ha ganado tantas elecciones, que ha sido presidente de la Cámara, presidente del Senado, ¿está disponible? No, está disponible, yo no estoy hablando en esos términos. Ya. Ministro de Vivienda y Urbanismo, Carlos Montes, gracias por haber venido a la ADN hoy. Muchas gracias. Que le vaya muy bien. Buenos días.